pues predicando la palabra. Recuerden que este tipo de enseñanzas son así, enseñanzas más que predicaciones, son enseñanzas porque traen a profundidad lo que Dios quiere que aprendamos como iglesia. Así es que, hermano, Dios te bendiga. Que el Señor les bendiga. Yo creo que pasamos un hermoso momento esta tarde, ¿verdad? El estar en la presencia del Señor siempre reconforta, siempre alegra el corazón, siempre da como que esa chispa para continuar hacia adelante. Cuando estuvimos platicando acerca de la primera carta de San Pablo a Timoteo, bueno, hizo el pastor cierta división para que cada uno pudiésemos tomar ciertos versículos y poder desglosarlo. Un tipo de estudio. Hace como un año que no preparo un estudio. Así es que digo yo, bueno, se pierde la práctica. Y yo creo que cuando la palabra de Dios se expone de una manera sistemática, hay más comprensión, creo yo. ¿Por qué? Porque se especifica más profundamente, como lo decía nuestro hermano, ¿verdad? Y hace 15 días, él dio la introducción al libro o a la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la primera de ellas, y dio un amplio inicio en todo lo que representa en sí esta carta, que es un grupo de 4 cartas específicamente que el apóstol Pablo escribió a diferentes personas, que es llamada las cartas pastorales. Primera, segunda Timoteo, Tito, Filemón. Son cartas específicas para alguien, tomando en cuenta lo que en ese momento estaba pasando, no tan solo en la vida de cada uno de ellos, sino en su entorno. Y en mi caso, me fue asignado a mí del capítulo 1, que estamos con el capítulo 1 apenas, del versículo del 8 al 11. Así que puede usted abrir su Biblia, primera a Timoteo, los versículos del 8 al 11. Son solamente 1, 2, 3, 4 versículos. Este estudio, para los que toman sus notas y toda esta cosa, este estudio estará dividido en 3 partes. La primera, el versículo 8. Punto. ¿Qué dice? Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. La segunda parte estará, la segunda división estará por los versículos 9 y 10, que dice así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Y finalmente, la última parte la tomaremos del versículo 11, que dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Es importante que cada uno de nosotros prestemos atención a las palabras que este pasaje dice. Ciertamente, cada uno de los que hemos leído ya con anterioridad las cartas del apóstol Pablo, específicamente a la de Timoteo, nos podemos dar cuenta que hay mucha enseñanza invaluable que sirve para nuestra vida, en todo nuestro caminar en la vida cristiana. No hay nada que nos pueda dañar, o nada que nos pueda decir en estos pasajes o en estas cartas, decir
que no podamos recibir algo que no nos vaya a dirigir siempre hacia adelante o caminar en el Señor. Entrando ya en el tema, este pasaje del versículo 8 al 11 empieza con un pensamiento favorito del tiempo antiguo. Y dice, la ley está para tener a raya, digamos así, para someter o para castigar, digamos así, a los malhechores. Eso es lo que se pensaba antes. La ley está para mantener a raya a los malhechores. Sin embargo, podemos entender también que una buena persona no necesita una ley para poder controlar sus acciones o que las amenace algún castigo. Es decir, en un mundo de buenas personas pues no harían falta leyes. Si todos nos portáramos bien, no habría necesidad de leyes. Ciertamente vamos a ampliar el concepto de ley, porque no nos podemos detener solamente a que este pasaje se refiere a la ley de Dios, es decir, a los 10 mandamientos que conocemos, digamos así, que es la ley resumida, el decálogo, sino a toda ley, que toda ley es puesta por Dios aquí en la tierra. Es decir, cada uno de nosotros como ciudadanos, pues nos rigen leyes. Pero no significa que porque una ley me diga que yo no debo matar o que si yo mato me van a meter a la cárcel, pues entonces mejor no mato a nadie para no estar en la cárcel. No se trata de tener el concepto de esta forma, de que no hago las cosas porque algo me lo impide. En la antigüedad, los filósofos de aquel tiempo podían dar sus pensamientos y simplemente tomé algunas frases de alguno de ellos, como Antífanes, aquellos griegos antiguos. Él decía, el que no hace lo malo, el que no hace nada malo, no necesita ley. Aquel que actúa correctamente, pues no necesita nada que lo pueda gobernar o someter. Aristóteles, otro filósofo griego, él decía, la filosofía le permite a una persona hacer sin control externo lo que otros hacen por medio a las leyes. Es decir, a cada uno de nosotros, o cada uno de nosotros debemos de tener en nuestro interior algo que nos ayude a comportarnos de una manera sana, sin tener en sí un control externo, porque nuestro control es interno. Es decir, que no debemos de tener temor o miedo a los castigos externos, porque nuestra conducta nos impulsa a comportarnos de una manera agradable para con Dios y para con los hombres. Amén. Uno más, Ambrosio, que no era griego, simplemente era un obispo de la iglesia en aquellos años, decía, el justo tiene la ley, y esto me gustó mucho, tiene la ley de su propia mente, de su propia equidad y de su propia justicia como su principio, y por tanto no se retiene de cometer una falta por medio del castigo, sino por regla de honor. Es decir, yo no me porto bien porque algo me indica que me tengo que portar bien, sino que me porto bien o actúo correctamente porque hay algo dentro de mí que me guía a portarme de una manera digna delante de los demás. Sin embargo, en otras palabras, no es necesario en sí que haya factores que controlen nuestra vida de alguna manera.
sino que debemos entender que nuestra fidelidad debe de venir no por medio a la ley, ni siquiera por el miedo del juicio, sino del temor de defraudar el amor de Cristo y de entristecer el corazón paternal de Dios. Repito, nuestra fidelidad es el no tener temor de lo que pueda suceder o de lo que nos pueda controlar afuera, no, sino del temor de defraudar el amor de Cristo, de entristecer el amor fraternal, el corazón paternal de Dios. Es decir, nosotros como cristianos, nuestras acciones como cristianos no se deben basar en que sepamos qué es el pecado o qué es hacer lo malo y que no debemos hacerlo. No, nuestra guía, nuestra dirección, nuestra meta, nuestro punto principal para ser fieles a Dios es simple y sencillamente eso: el amor de Dios. Es decir, nosotros debemos de ser fieles a Dios por amor, no tan solo por quebrantar una ley, porque todos sabemos que el pecado es quebrantar la ley de Dios, pero en nuestro corazón, en nuestra mente debe estar tatuada la palabra que no pecamos, no por infringir la ley de Dios, sino por no lastimar su corazón. Eso, yo creo, nos dará una mayor comprensión de el por qué no debemos actuar de esa manera. Es decir, los que estamos casados no le somos fiel a nuestra esposa porque hay un papel firmado o un acta que dice matrimonio, fulano se casó con fulana y por eso le somos fieles a nuestra esposa. No, ¿por qué usted le es fiel a su esposa o a su esposo? ¿No es acaso por amor? Si el papel se rompe o si el libro en el que está sentado que nos casamos se quema, ¿qué nos puede a nosotros dirigir a seguirle siendo fiel a nuestra esposa, a nuestro esposo? No es lo externo, sino lo interno. Le somos fieles a nuestro cónyuge por amor. ¿Amén? Pero más que eso, yo le puedo decir que más que ser fiel por lo que yo pueda sentir, se es fiel por lo que se siente por mí. Platicaba con una persona hace unos días y yo le decía: no hay cosa más triste para un ser humano de noble corazón, de nobles sentimientos, que lastimar el corazón de otra persona. Eso es difícil. Es decir, tan solo por el hecho de que una persona se dignó a poner sus ojos en nosotros, es motivo suficiente para poder mantenernos fieles por amor. Por nuestro amor y por el amor que otra persona ha depositado en nosotros. Amén. Así es que, ampliando este punto, lo importante aquí es mantenernos nosotros fieles a Dios por lo que Él es hacia nosotros y por guardar el amor que Él nos ha dado. Ahora, volviendo al pasaje, en este pasaje Pablo traza un catálogo de pecados impresionante. Yo creo que dentro de lo que se ha escrito o descrito a una persona no hay mayor punto que eso que el apóstol Pablo puso aquí. Y con esto entramos, digamos, a la segunda parte de este estudio. Espero que la primera parte haya quedado comprendida. No le somos fieles al Señor porque algo afuera nos obligue. Dice el versículo 8, usted lo puede leer nuevamente:
Sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, es decir, la ley nos puede ayudar, nos puede dirigir, nos puede inclusive dar pautas a seguir, pero nuestra fidelidad a Dios no se trata por lo que algo externo me indique o me diga, sino por lo que yo siento hacia el Señor, es decir, por amor. ¿Quedó claro? Bien, la segunda parte entonces es esta lista impresionante y terrible que el apóstol Pablo escribe en los versículos 9 y 10. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. ¿Le suena algo de todo esto? O sea, consideremos que esto fue escrito hace más de 2000 años para una iglesia que, si bien estaba floreciente y estaba creciendo, también se crearon problemas dentro de ella. Ya el hermano, nuestro pastor, nos indicó en la introducción de qué iglesia se trataba y cuáles eran los problemas que había ahí, específicamente en lo que se refería a la sana doctrina. Sin embargo, podemos decir, hace 2000 años toda esta lista estaba terrible, y le pregunto yo, ¿ha cambiado algo hoy en nuestros días? ¿Hay alguna diferencia en nuestros días en cuanto a esta lista se refiere, que sea diferente a lo que allá pasó hace años? Esta lista nos presenta el trasfondo de la iglesia cristiana en sus inicios. Y sabe, si para nosotros hoy podríamos decir es difícil vivir una vida cristiana íntegra delante de Dios o mantenernos firmes y limpios de todo lo que sucede allá afuera, aún nosotros teniendo la bendición de tener la escritura o el mensaje de Dios, de su amor a través de la Biblia, y aún así muchas de las veces es complicado. Gracias a Dios por los que estamos aquí, amén. Pero ¿cuántos no están? Porque prestan oídos, sus ojos miran, sus labios hablan, sus mentes piensan, y caen lamentablemente en uno o más puntos de lo que esta lista nos refiere. Y sabe, esta lista no es algo similar a lo que nos dice Gálatas 5, lo que nos dice el fruto del Espíritu. No dice los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No, es el fruto del Espíritu, es decir, es una unidad. El fruto incluye estas 9 características y no las podemos diseccionar una de otra. Es decir, no puede haber gozo sin que haya paz. ¿Estamos de acuerdo? Esta lista es algo similar. Aquel que es un transgresor, pues obviamente va a ser un desobediente, obviamente va a ser un impío, y aunque lo desglosa, es también una unidad. Yo soy transgresor, pero no soy impío. No, es una unidad completa. Y una persona puede tener todas las características en su persona cuando simple y sencillamente se aleja de Dios, que es lo que sucede lamentablemente con muchos de los que ya no están con nosotros. Es por eso que debemos de comprender que si para nosotros es difícil, o para muchos de nosotros es complicado tener una interacción con nuestra cultura, con nuestro entorno, sabiendo que todo lo que se vive allá, y aún teniendo nosotros
predicaciones todos los domingos, teniendo nuestra palabra y que la podemos leer, tantas otras herramientas como libros y que podemos. Ahora, imagínese usted a los primeros cristianos que no tenían absolutamente nada más que una sola cosa: su fe. Y que esa fe era constantemente martillada, golpeada, lastimada. O sea, cada vez que su fe se ponía a prueba era también el micrófono, que como una pared que la están golpeando con un marro, tarde o temprano se va a atravesar. Así sucedía con los primeros cristianos. Lo único que nos mantenía firmes era su fe en el Señor. Y una fe, diría yo, tal vez está mal hecha la expresión, pero una fe mucho más fuerte que la nuestra. Porque hoy nosotros tenemos fe por la palabra, tenemos fe por toda la historia que aquí entendemos, por todo lo que se nos ha dicho a través de los años, etcétera. Pero ellos iban iniciando, ellos sentaron las bases para lo que nosotros somos hoy. Así es que debemos de tener cierta comprensión de las circunstancias que ellos vivían. Y esta lista la vamos a desglosar de una manera, y nos vamos a ir rápido porque son muchos malvados los que había aquí. Y nos vamos a ir rápido. ¿Y cuál es el primero en la lista? Transgresores. Los transgresores. Esta palabra transgresores viene de una palabra griega que se llama, o se dice, anomos. Así como se escucha. Anomos o anomos, como algunos le dirán también. Esta palabra anomos significa específicamente sin ley o no sujeto a ley. Es decir, este tipo de personas conocen perfectamente las leyes del bien y del mal, las leyes cívicas, las leyes de gobierno. Conocen absolutamente las leyes de manera clara, simple y sencillamente las quebrantan con los ojos abiertos, a plena conciencia. El transgresor no es aquel que se equivoca, es decir, si yo no conozco una ley y la violo, pues puedo tener cierta justificación, es decir, no soy culpable. Aquel que no conoce una ciudad, por ejemplo, y anda en su coche y de repente se mete a una calle y le sale el policía ahí y le dice: oye, esta calle es de doble sentido. Digo, no es de doble sentido, vas en contra. Entonces la persona puede decir: no sabía, no conozco la ciudad. Y en Guadalajara, por ejemplo, a veces ni letreros hay de que es de un solo sentido. Y si te metes ahí, oye, pero ¿dónde dice? Pues no dirá, pero es de un solo sentido. Y a veces uno se queda, ¿qué hago o cómo? Es decir, cuando no conozco algo, tengo cierta justificación. Pero en este caso, los transgresores es de doble sentido. No importa, me meto por aquí porque voy a llegar más rápido hacia allá. Para no irme 2 o 3 calles más adelante, aquí me meto. O sea, lo hacen con plena conciencia. Y es importante que entendamos que estas personas que están sin ley lo hacen de una manera deliberada, con el fin de satisfacer sus propios deseos o de tener sus propios beneficios. Esos son los transgresores. Los segundos en esta lista son los desobedientes. Los desobedientes para nosotros simplemente significaría aquel que no hace caso, aquel que desobedece. Esta desobediente viene de una palabra, obviamente todo en griego, es anupotactos. Otra vez, porque parece trabalenguas. Anupotactos. Desobediente, anupotactos. Y esta palabra indica o se traduce como no sometido
o insubordinado. Estas personas son las personas que simple y sencillamente viven fuera del orden. Así, se niegan deliberadamente a obedecer cualquier autoridad. Es decir, no simplemente como transgresores violan una ley, sino que como desobedientes se niegan a obedecer cualquier autoridad. Así de sencillo. No aceptan absolutamente el control, digamos así, un control que nos pueda ayudar a dirigirnos de una manera clara. Estos son los desobedientes. Enseguida están los impíos. Impíos viene de una palabra griega que es asebés. Asebés significa irreverente o malvado. Asebés es una palabra terrible, es una palabra difícil en el idioma griego. No describe ni la indiferencia, o sea, es decir, no es que seamos indiferentes, o no describe en sí ni siquiera como cristianos la caída en un pecado, no, sino que asebés, como lo dice en esta, no irreverentes o malvados, es en sí la irreligiosidad, digámoslo así, esa negación completa a las cosas de Dios. Es decir, de manera consciente, este tipo de personas le niegan desafiantemente a Dios lo que le pertenece, como nuestro corazón o nuestra vida. Una persona impía no es tan solo una persona que peca o que peca deliberadamente. No, una persona impía es aquella que aún se encuentra en contra a la voluntad de Dios, en contra a sus preceptos, en contra a sus mandamientos y en contra a lo que Él es. Es decir, como le decía, le niegan a Dios desafiantemente lo que le pertenece. En otras palabras, esta palabra describe a la naturaleza humana como en guerra con Dios, básicamente. No es tan solo que no te obedezco y hago lo que quiero, no, sino que estoy en contra a Él. Estos son los impíos. Imagínese usted una clase de personas así en el mundo, que las conocemos hoy en nuestros días, pero cuánto más cuando esta clase de personas entran a nuestra iglesia y que aún teniendo esa conciencia de conocer de Dios, aún así actuamos. ¿Sabe usted cuántos impíos hay en las iglesias? Muchos, y debemos de tener mucho cuidado. Por eso el apóstol Pablo se lo escribió a Timoteo, que debía de tener cuidado de todas estas cosas. Seguimos con el siguiente en la lista. Están los pecadores. Esta viene de una palabra griega que es amartolos. Amartolos es simple y sencillamente un pecador. Sin embargo, en su uso más corriente, esta palabra describe más que una acción, un carácter. Amartolos es más que actuar en pecado, es mi carácter, es decir, es como una persona negligente. Esta persona que, por ejemplo, sabe que tiene que levantarse temprano para ir a trabajar, y si se levanta es porque lo levantan, va arrastrando los pies al trabajo, y cuando llega a su trabajo, si le es posible sentarse y no hacer nada, no lo hace. O sea, se sienta y no hace nada. Es decir,
totalmente opuesto a lo que debe de ser una persona, o sea, en su carácter completamente negligente. Entonces, amartolos nos lleva más a no tan solo el hecho de cometer un pecado y ser un pecador, no, sino de que conscientemente soy negligente a lo que debo hacer y no lo hago, porque simple y sencillamente no me da la gana hacerlo. Esos eran los pecadores. Es decir, cuando el apóstol Pablo le decía a Timoteo, están los pecadores, no es decir aquel que está en pecado allá, no, sino esa persona que dice, es que pues, no quiero, simplemente. Por eso es que ahora que los hermanos están allá afuera y le hablan a alguien, ¿que a cuánto les ha pasado que le da a usted un tratado o le, oye, puedo platicar y van caminando y hasta te hacen así, ni siquiera te prestan atención, o les das el tratado y ellos, ahí va a agarrar ese más cerca de lo que está, le das el papel y lo agarran así y en su cara lo arrugan y lo tiran así. Yo creo que no estamos tan diferentes a la iglesia de Éfeso en aquellos días o al entorno que tenía la iglesia de Éfeso a lo que en nuestros días está pasando. Estamos volviendo a aquellos tiempos, se está propagando más, inclusive se está aumentando el pecado en nuestra comunidad. Pero ¿saben? Tenemos la esperanza que dice el Señor que donde abunda el pecado también sobrepuja la gracia, es decir, siempre el Señor tendrá oportunidad para todo aquel que desee buscarle. Después de los pecadores vienen los irreverentes. Los irreverentes viene de una palabra griega que es anosios. Anosios, que significa perverso o malvado. Lo contrario de esta palabra es una palabra que es ocios. Ocios es una palabra noble, describe una naturaleza buena, una naturaleza clara, una naturaleza que no necesita la constitución de una ley para ser buena, una naturaleza limpia. Sin embargo, lo contrario, que es anosios, es una naturaleza sucia en sí misma, los griegos, por ejemplo, usaban mucho esta palabra para designar culturas como los egipcios, por ejemplo, que ellos tenían permitido dentro de sus leyes que un hermano se podía casar con su hermana sin ningún problema, una vez siendo que ya no estaba permitido, y un hermano se podía casar con su hermana. Más, por ejemplo, los persas, que permitían que un hijo se pudiese casar con su mamá, cosa todavía mucho más terrible. Entonces, a estos conceptos, cuando los griegos daban el anosios, es en este punto en el que era una perversión lo que estaban haciendo ya. Es decir, y lo leo de manera literal, las personas que son anosios es peor que la que quebranta la ley. Es la